coherentes con lo que luego trabajo con los conversatorios que salen de una puntualidad. Voy a seguir a poner la palabra a nuestro directo invitado, el doctor Juan Alejandro Rodríguez, procurador provincial ante este tribunal, un funcionario con excelentes aportes y con excelentes inquietudes académicas que nos van a colaborar el día de hoy con el tema del desistimiento de la prueba del cargo en el juicio oral convertido de la acusación. Es interesantísimo. Doctor Juan Alejandro, no hacemos más preámbulos para efectos de aprovechar el tiempo y aprovechar su aporte. Muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias a todos por su presencia y al honor de la secretaria por la invitación extendida. A lo largo de estos años pues, he venido teniendo una serie de casos, algunos inclusive cuando me desempeñé en el ejercicio de la profesión como litigante, profesor público, y muchísimos más, claro, también con ocasión del desempeño de la función de cargo, que es la de procurador. Ahora, en muchas ocasiones vemos cómo, llegados al juicio oral, finalmente las partes suelen desistir de la totalidad de las pruebas y la pregunta ¿es eso posible? Y si eso finalmente tiene alguna incidencia procesal que nosotros como operadores jurídicos desde las distintas órbitas, ya como funcionarios judiciales en el ejercicio de la función jurisdiccional, ahora como funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, como procuradores y los mismos litigantes, porque en muchas ocasiones también son ellos quienes se ven abocados en situaciones como las que voy a tratar en este momento. La he titulado esta exposición como el desistimiento de la prueba de cargo en el juicio oral. Y la pregunta de si eso constituye sí o no eventualmente un colectivo de la acusación. Quiero empezar con una premisa fundamental que todos la conocemos y la repetimos y a veces en ocasiones no le damos la trascendencia que ella tiene, que es lo que tiene que ver con uno de los pilares esenciales, principio humano de todo el procedimiento, y es ese principio de imparcialidad contemplado en el artículo 5 del Código de Procedimiento Penal. Recordemos que dice que en el ejercicio de las funciones de control de garantías, preclusión y juzgamiento, los jueces deben orientarse por el imperativo de establecer con objetividad la verdad y la justicia. Fíjense que ese verdad lleva implícito algo sobre lo cual igualmente llevamos años discutiendo, y es lo que tiene que ver también con los hechos relevantes. Mucho tiene que ver verdad y los hechos. Al final de cuentas, la verdad no es sino otra cosa que la reconstrucción que vamos a hacer de aquello que sucedió en el pasado. Y la pregunta que siempre se ha hecho a lo largo incluso de la propia historia, pero nos vamos a circunscribir exclusivamente a lo que se concibe hoy como la verdad procesal. Todas esas discusiones de si es una verdad procesal, que si es la verdad histórica, la verdad real, la verdad material, la verdad verdadera. Y pues yo ahí traigo a colación de manera muy sencilla y resumida de un texto del doctor José Urbano, que ya tiene algunos años, en marzo del 2016, Nuevos fundamentos de las pruebas penales, una reflexión desde la estructura constitucional del proceso penal colombiano. Bueno, palabras más, palabras menos, simplemente decir que
ve el proceso como un escenario en donde participan distintos protagonistas de esa escena, cada uno cumpliendo unos roles de diversa naturaleza, un árbitro y dos contendientes. El rol fundamental o los roles fundamentales que ellos tienen es la verdad que ellos en el escenario paradigmático del proceso, la que quiere que se construya, es decir, la verdad construida a partir simple y llanamente de cómo se desempeña cada uno de sus roles, o finalmente es la verdad verdadera, la verdad material. Tema sobre el cual, pues igual ya se ha dicho que es casi imposible alcanzar ese propósito de una reconstrucción fidedigna, absoluta, total, plena, completa, de una verdad absoluta. Pero lo que sí es verdad es que ni se quiere una verdad simplemente construida como en un escenario, y tampoco es factible porque desde el punto de vista teórico la reconstrucción absoluta de los hechos que ocurrieron en el pasado es difícil. Pues lo cierto es que debemos tratar de buscar algo que el doctor José Joaquín Urbano nos indica, que es una verdad equilibrada. Y esa verdad equilibrada no es otra cosa que una verdad construida en el proceso con la intervención de las partes, en el ejercicio de sus roles, con la participación igualmente del árbitro, del juez, y hoy pues en Colombia con el resto de los protagonistas igual. Pero una verdad que se acompase o que se aproxime en lo más que se pueda a lo que realmente sucede. Es decir, tiene que concluir tanto lo que hacen los protagonistas de esta escena que trata de reconstruir los hechos del pasado versus lo que realmente. Entonces, esa es la verdad equilibrada la que finalmente busca o pretende ser reconstruida en el proceso. Y solo a partir de ello es que nosotros podemos alcanzar el otro propósito, que es justicia. Es que yo no puedo decir que es justo si yo reconstruyo una verdad simplemente protagónica, porque tampoco ese es el objeto del proceso. Entonces, lo justo será siempre y cuando yo alcance a reconstruir una verdad de lo que realmente sucedió. Sin más consideraciones, creo que por eso trato de iniciar la exposición. Bueno, hay un segundo tema o abordar que también es relevante tenerlo en cuenta, al igual que tenemos en cuenta lo correspondiente a este propósito, y es el que tiene que ver con otra discusión doctoral de manera muy sencilla y rápida, que son las características generales del sistema acusatorio versus el sistema inquisitivo. Porque yo recuerdo igual unas palabras haber escuchado al doctor Carlos Guzmán en relación con cómo a veces pensamos, creemos, consideramos que el sistema acusatorio tiene estas características y punto, como si mi sistema acusatorio colombiano en comparación con otros sistemas acusatorios cumplen o no cumplen a cabalidad esas características, y si las cumplen tiene una especie de pedigrí que lo hace más o menos merecedor de crédito. Bueno, lo cierto es que ahí hago simplemente un parangón en relación con algunas particularidades de unos sistemas acusatorios puros. Entonces, en un sistema acusatorio puro versus un sistema inquisitivo puro, el delito en el primero del acusatorio se lo
entiende como una ofensa privada. Mientras que en el sistema inquisitivo la ofensa derivada del delito es una ofensa pública. El conflicto que se traba por ocasión del delito, ofensa pública, ofensa privada, pues lo cierto es conflicto privado dentro de un sistema acusatorio y es un conflicto público en un sistema inquisitivo. La acusación, obviamente en un sistema de naturaleza eminentemente privada, requerirá o reclama acusación de parte, en tanto que en un sistema inquisitivo la acusación no es requerida porque prima la oficiosidad. El proceso es un proceso de partes versus en un proceso inquisitivo el primero acusatorio versus un proceso inquisitivo donde el recaudo de la prueba se encuentra a cargo del juez. Las funciones es otra fundamental característica y es como en el sistema acusatorio los roles están cumplidos, divididos claramente. Por una parte está quien juzga, quien acusa, quien defiende, versus un sistema inquisitivo donde suelen fundirse o se funden unas funciones. Por eso quienes trasegamos también en el ejercicio de la profesión en el 600 y muchos más que lo hicieron en las anteriores codificaciones, pues conocemos y sabemos que la fusión que se daba de la función de acusación, investigación y de juzgamiento en el 600 en fase de instrucción era casi que absoluta. ¿Sí? Y lo mismo ocurre, acordémonos, en fase de juicio, cuando la función del juez también era una función inquisitorial porque tenía funciones probatorias, tenía posibilidad incluso de decretar. Bueno, hasta ahí llego para decirles lo siguiente, y por eso lo traigo con las cosas a las restantes características. Y es lo siguiente. Lo cierto es que si nosotros lo revisamos con detenimiento, pues vamos a encontrar que ni el nuestro ni ningún otro sistema es puro. Y resulta que esa pureza pues, ha cambiado por una pluralidad de razones. No podemos considerar el delito como ofensa privada. En realidad, el delito entraña una ofensa pública. Tan es así que desde el artículo 250 constitucional ocurre que la investigación es oficiosa, es decir, la regla general es la oficiosidad. Eso es propio incluso de un sistema de naturaleza inquisitiva, en tanto que el proceso se cumpla y que requiera acusación de parte es excepcional. Los delitos querellables, la posibilidad de desistimiento, y digamos que desde el punto de vista legislativo se ha hecho ese análisis de constatar, analizarse en ciertos casos, bajo ciertas consideraciones, porque yo establezco que un determinado comportamiento tendrá naturaleza querellable, y eso obedece fundamentalmente, si se quiere, a que en mayor medida la ofensa es de naturaleza eminentemente privada. Es decir, si yo pongo en una balanza el por qué un determinado comportamiento se quedó en el ámbito de los delitos de naturaleza querellable, eso está dado de manera esencial porque el daño es más un daño a una persona individualmente considerada que el daño que eventualmente implica o entraña el delito para la solidariedad común. Entonces, por eso es que delitos de menor entidad son los que quedan circunscritos como querellables y que solamente dan lugar al inicio del proceso mediante derecho. Entonces, en realidad está fundida o bastante fundido ya la naturaleza pura del sistema acusatorio fundida con la naturaleza de los sistemas inquisitivos. O sea, hay fusiones, hay compartimentos de uno y otro que se han ido tratando. Es que es lo mismo que
oriental europeo, ahora los sistemas angloamericanos, me refiero a donde los sistemas del common law, uno y otro se han ido acercando a cada uno, es decir, del jurisprudencialismo absoluto de los sistemas del common law, pues han ido volviéndose cada vez más normativos, y asimismo los sistemas que se han alimentado de Francia, de naturaleza continental europea, pues igual se han venido alimentando del common law por jurisprudencialismo. Entonces, esto los tengo que indicar para decirles pues que así como se han ido fundiendo instituciones de unos y otros sistemas, igual ocurre con los sistemas procesales. O sea, vienen mezclándose institutos de unos y otros. Fíjense, por ejemplo, hay algo que también no lo sabemos, importantísimo en lo que toca con aportes de los sistemas institutivos, los fallos en derecho y la motivación de los mismos. Eso es un aporte de un sistema de naturaleza institutiva. Toda la teoría de las comunidades, eso es un aporte importante de los sistemas inquisitivos. Y eso está hoy en día y nadie discute que eso forma parte también de los sistemas acusatorios. Ahora bien, ya me introduzco en el tema que nos convoca. El desistimiento de ciertos actos procesales por la Fiscalía. Bueno, con todo ello, una marcada tendencia acusatoria, eso nadie lo discute, de este sistema, y expresión de ello está en la posibilidad que tienen las partes, en este caso, en la función de acusación, la Fiscalía General de la Nación, para declinar, desistir o renunciar de ciertos actos procesales. Entonces, traigo a colación, en principio, los dos más importantes hitos desde el punto de vista de la estructura procesal relevantes de si son factibles o no son factibles de desistirse o renunciarse, y el primero de ellos es la formulación de imputación. Fíjense que la Fiscalía puede desistir antes de su formulación por plurales de razones, necesidad de acopio de mayor información, ajustarse a criterios de objetividad, que es el principio fundante con el que se tiene que orientar la función del fiscal en cada caso concreto. No implica obviamente una renuncia a la persecución penal, porque no está habilitada la Fiscalía a renunciar de la persecución penal, pero en cualquier momento, si bien lo tiene, no obstante haber elevado una petición a fin de imputar, la puede retirar. Pero eso no significa que una vez imputada pueda retirar la imputación. No. O sea, realizado el acto jurisdiccional de imputación, tiene que continuar con el proceso. Pero antes de tomar la decisión de imputar, aquí trae la colación los criterios contenidos en una sentencia que data ya del 2011, la C-121, como la Fiscalía General de la Nación tiene como único límite temporal la prescripción del delito para la realización de la imputación, como el investigado no tiene o no puede solicitar la formulación de la imputación, y que el juicio de imputación no puede ser rebatido por la defensa, controlado o controlado materialmente por los jueces. Obviamente que este último punto, hoy ya sabemos, está matizado por los distintos avances que ha venido teniendo la jurisprudencia, y eso obedece fundamentalmente al principio verdad, a ese postulado de verdad al que yo referencia, hechos jurídicamente relevantes. O sea, si hay una inadecuada formulación de hechos jurídicamente relevantes, hoy sabemos que el juez puede intervenir en el ejercicio de las facultades de dirección para que ese acto de formulación de imputación en realidad cumpla el objetivo de comunicar los hechos claros, concretos, comprensibles. En la medida en que eso se cumpla, no hay posibilidad de intervención y control normal. Igual
el juicio de adecuación típica sea razonable. En la medida en que ello sea así, pues no hay lugar a intervención. Si hay abuso del derecho, es decir, no hay hecho relevante o la calificación jurídica es grosera, grotesca, arbitraria, obviamente que el juez tiene que intervenir. Incluso hasta se ha hablado de la posibilidad, ya sea de ley de admisión, rechazo, como lo quieran ustedes considerar. En mi opinión, lo lógico es rechazar unas imputaciones inadecuadas. Bueno, pero lo cierto es que pueden declinar antes de formularse la imputación. Allí igualmente yo siento un referente que lo pueden tener en cuenta, que es el 61-174 del año 2024 de la Corte Suprema de Justicia, en donde la localidad de Cartago Valle, precisamente, un fiscal retiró la imputación y la solicitud de medida de aseguramiento. La razón por la cual ello ocurrió estuvo ligada al hecho de que se trataba de un caso en donde se verificó una riña, pero parece ser que el acusado, el judicial en este caso, intentó matar a otro, pero no obstante quien resultó herido fue gravemente herido. Y concurrieron a la diligencia respectiva, pues fiscal, defensor y Ministerio Público, y se le realizó captura, pero a ser interrogado la persona quien no estaba, no había perdido pues su razón, no había estado en un proceso de tal naturaleza, sino simplemente al ser indagado estaba en condiciones físicas y mentales para la comprensión cabal del acto procesal respectivo. Dijo que no. Además hizo una constatación objetiva del juez que puede verificar que estaba completamente vendado en la zona pectoral y adicionalmente de la cabeza. Siendo él así, consideró que no era necesario, como se podía, formular imputación y retiró la imputación y retiró a sí mismo la medida de aseguramiento. O sea, adelantó todo el proceso penal, y lo cierto es que en ese pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia se clarifica toda esta temática a la que estoy haciendo referencia. ¿Era factible? Sí, porque hay norma igual que establece con control de constitucionalidad, en el sentido de que es perfectamente factible cuando la persona no tiene conciencia o cuando no está en condiciones mentales adecuadas para que no se cumpla el acto de voluntad. Desistir o retirar la acusación ocurre parcialmente lo mismo. Se cita el mismo radicado, aquí hay otro que también pueden, hubo otros que pueden considerar, que es el 62-296 del 2012. Inclusive no exige decisión judicial, pero ¿qué es lo que retira el escrito de acusación? O sea, es perfectamente factible que la Fiscalía General retire el escrito de acusación, siempre y cuando no se hubiese formulado. Porque una vez formulado, no queda de otra sino continuar con el ejercicio de la acción penal. Pero mientras el acto respectivo, no obstante la presentación del escrito, no se hubiese cumplido, viable resulta para el acusador el retiro de este documento escrito que contiene la acusación. No exige decisión judicial para que la Fiscalía asuma, pero la Fiscalía asume las consecuencias, es decir, es como si nunca hubiese presentado, lo cual para efectos de libertades, términos y demás, debe tenerse en cuenta que ese retiro va a tener implicación y que normalmente está ligada pues, a la posibilidad de pedir libertad en base a las causales de rigor que regula el Código de Procedimiento. La imputación formulada persiste y el trámite debe finalizar con preclusión de acusación, es decir, no obstante el retiro, recordemos que la imputación es válido, si es válido, la acción penal ha iniciado, debe seguir con el trámite correspondiente, y ello implica que no obstante haber retirado la acusación debe tomar la decisión correspondiente, ya sea de acusar, volver a acusar o de optar por la preclusión como alternativa. Los lapsos continuarán corriendo sin interrupción, perfectamente factible entonces desistir por retirar la acusación. Desistir
imposición de medida de aseguramiento. El fiscal puede declinar la solicitud si advierte que debe ajustar su postura a criterios de objetividad y legalidad. Mira. Sí. ¿Por qué? Porque ¿qué ocurre? Que hay necesito un recado, o sea, como todo es una decisión responsable, fundada en criterios de objetividad, de razonabilidad, de necesidad, ponderación, por parte de la Fiscalía General de la Nación. Ese caso que traigo a relación en ese redactado 68.243 tiene que ver con unos hechos en los cuales, si mal no estoy, ocurren en Bogotá y 3 personas son quienes participan en los hechos. Una es una mujer, es la autora material prácticamente de un degollamiento, o sea, perpetró una puñalada, pero previo a ello 2 personas le colaboraron mediante el rociamiento de la víctima de gas pimienta, mediante el haber colocado a la víctima en situación de indemnización. ¿Qué ocurrió en ese caso? El fiscal principal, el fiscal de apoyo, que la temática no está ligada a eso, sino a un prevaricato. ¿Por qué? Porque hubo una petición por parte de la Fiscalía para la legalización de la petición de captura de la persona de los 3 indiciados, y esa petición se tramitó para capturar con fines de hacer concurrir al proceso por la presumible comisión del homicidio agravado en coautor. Al ser capturado, realizada la captura, se imputan y a las 2 personas que rociaron les atribuyó la calidad de cómplices. Por una parte, si mal no estoy, excluyó el agravante por la indefensión, dejándolo solamente en homicidio, y por otro lado, al llegar a la audiencia de imposición de medida de aseguramiento, decidió retirar la misma, arguyendo no contar con suficientes elementos para la imposición de la cautela internacional. Bueno, lo cierto es que el análisis en ese caso tiene alrededor, pues claro, por una parte, de la aberrante calificación jurídica que se había dado cuando había insuficientes elementos para haber atribuido un homicidio acabado de ninguna manera en calidad de cómplices, dado que la participación fue relevante, había un codominio funcional del hecho, eran coautores que no cómplices, por una parte, pero adicionalmente también lo concerniente con la medida de aseguramiento, porque tenía suficientes elementos para la inferencia en cuanto a la subsistencia de los hechos, pero adicionalmente había también fundamentos de necesidad porque uno de los implicados incluso tenía contenidos. Y aparte de eso, pues el uso de armas, porque fue utilizado un cuchillo para la perpetración. Entonces, lo traje esa colación porque es una libertad relativa en cuanto al desistimiento de ese acto procesal, en la medida que también tiene que ser un acto razonable por parte de quien funge como acusador en turno. Desistimiento de recursos: se puede desistir antes de que el funcionario judicial lo decida, inclusive hasta los recursos de casación y la acción de revisión son factibles de desistimiento. Desistimiento de pruebas no practicadas: las partes pueden, en principio, en términos generales, desistir de las pruebas no practicadas que hubiesen solicitado. Si nosotros revisamos el Código de Procedimiento Penal, no hay una norma puntual que se ocupe del tema, pero no obstante, bien sabemos que podemos recurrir por vía de la integración a otros ordenamientos procesales, por así habilitarlo el artículo 25 del Código de Procedimiento Penal. Y por esa vía llegamos al 175 del Código General del Proceso, que claramente dispone que es factible el desistimiento de las pruebas no practicadas. Las no practicadas.
desistir de las pruebas practicadas. O sea, la lógica que nos conduce a pensar que yo es así, ya la prueba practicada no le pertenece a la parte, le pertenece al proceso, y siendo ella así, lo único que cabe es la valoración por parte del juez. Hay un caso que regula pues, el procedimiento civil, el Código General del Proceso, y tiene que ver con la tacha de falsedad. Fíjense que en los trámites de tacha de falsedad allá si se decide no tener el documento tachado de espurio como prueba, se acaba el trámite de la tacha y todas las pruebas practicadas. Esa es la única excepción que trae el Código General del Proceso en relación con la posibilidad de existir de pruebas practicadas de tacha, y eso está en el 270 del Código General. La razón por la cual ello es así con las enfermedades que ya vamos a ver más adelante, porque si no terminaríamos con la exposición en este punto. Autonomía de las partes. La Fiscalía tiene clara la facultad de decidir qué pruebas presenta o no dentro del marco legal. Esta decisión no es discrecional. Aquí debo empezar. No es discrecional si afecta derechos de otras partes o implica disposición de la función acusadora. Entonces, en principio las puede desistir. Sí, claro, las puede desistir. ¿Con fundamento en qué? Si no encuentra la orden de procedimiento, vaya al 175 y ahí está el fundamento. Salvo, claro, que por vía del desistimiento se opte por disponer de la acción o a la ejecución de la que ya voy a entrar a explicar. Razones válidas para desistir: suficiente acervo probatorio, testigos o evidencias inaccesibles que eventualmente no tengan mayor relevancia procesal, la práctica de la prueba resulta innecesaria, contraproducente. Recordemos que en casos en donde suelen pedirse sobre el mismo tema de prueba varias pruebas, y bien puede la Fiscalía decir: tengo por suficientemente acreditado un hecho o circunstancia procesal relevante, y desistir de una o de las restantes pruebas. Pero lo que no puede hacer, que ya entramos a explicar, es disponer de la función de acusación. Ahora bien, también, que yo lo incorporé aquí, alguien puede disentir de mi postura, pero traigo las estipulaciones probatorias como otro acto de disposición de la Fiscalía y de las partes en general, porque se hacen concesiones. Ya recordemos, acto bilateral de Fiscalía y Defensa sin intervención del juez en relación con la renuncia si se quiere, a ciertas cuestiones, porque casi que las estipulaciones de mi opinión equivalen a confesiones, que son actos que me perjudican, es decir, tener probados ciertos hechos o circunstancias que perjudican a uno u otro, pero doy por probados hechos o circunstancias. ¿Qué implicaciones? Implican renuncia a presentar pruebas para demostrar un hecho y son irrevocables una vez las mismas son celebradas. Lastimosamente no encuentran aún a estas alturas personas que en sede de juicio pretenden decir que declinan, desisten, se echan para atrás de las estipulaciones celebradas, cuando lo cierto es que ello ya no es factible, porque eso violenta la estructura procesal, la confianza legítima, porque acordémonos, la celebración de una estipulación ya implicó renuncias probatorias de mi contendiente. Entonces, celebradas, aprobadas, resultan las estipulaciones siendo irrevocables. Control judicial: el juez debe autorizar las estipulaciones sobre aspectos sin controversias sustantivas. Bueno, pues adelante vuelvo a repetir este punto, porque sí hay limitaciones, porque sí hay control judicial, porque sí se debe velar porque las estipulaciones no impliquen disposición de ciertas cuestiones. Bueno. Límites a la autonomía del desistimiento de la prueba. La Fiscalía está obligada a investigar y promover la acusación. Eso se deriva desde el artículo 250, principio de legalidad.
no se puede suspender, interrumpir, renunciar a la persecución penal si no es en los casos reglados dentro del propio ordenamiento. El principio de legalidad excluye la discrecionalidad y la disponibilidad de la acción penal. El retiro del cargo, ya me referí, la jurisprudencia lo admite solo antes de la audiencia de formulación de acusación. Formulada ya la acusación, no es viable el retiro de los cargos por la Fiscalía General de la Nación. Lo único que puede es principio de oportunidad, preclusión o finalmente llegar al juicio con las resultas correspondientes una vez agotada la práctica probatoria. Límites, principio de oportunidad, ya lo dije, legalidad, fíjense lo que señala con claridad la norma. La Fiscalía General está obligada a perseguir a los autores o participantes de hechos con características de conducta delictiva que lleguen a su conocimiento, excepto por la aplicación del principio de oportunidad en los casos contemplados en la ley. Reafirma, en todo caso, que la persecución penal siempre debe culminar, salvo por aplicación del principio de oportunidad. Los preacuerdos son actos reglados, sometidos a control. ¿Por qué lo incorporo? Porque son concesiones y o renuncias parciales. En muchos casos, recordemos que lo que se hace es renunciar parcialmente a un cargo, a una agravante, se excluye, en fin. Entonces, dado que implica también renuncias, aunque parciales, eso está controlado y basta de controlado. Recordemos la SU 479, la 52-2017, que hoy, por cierto, pues ya se cierra aquella discusión en donde la aplicación del parágrafo del 301, porque falta solamente la sanción presidencial en cuanto a la revocatoria del dicho parágrafo, pero lo que sí es verdad es que son actos reglados los preacuerdos. Son actos reglados. Y como actos reglados, también sometidos a control. Es decir, las renuncias parciales incluso también quedan sometidas a control. Estipulaciones probatorias. Y este es el punto al que quería llegar porque me parece relevante para la solución. Control judicial. El juez debe autorizar estipulaciones sobre aspectos sin controversia, que era la afirmación. Pero debe verificar. Debe referirse a hechos concretos. Deben ser comprensibles las estipulaciones, no deben dar lugar a plurales interpretaciones, no pueden las estipulaciones llenas de ambigüedades, no pueden desvirtuar la acusación. Una estipulación de ninguna manera puede implicar renuncia a la función de acusación, como tampoco, claro, puede implicar aceptación de responsabilidad ni renuncia a derechos fundamentales. Y finalmente, pues que no constituya una valoración jurídica. En la medida en que eso se ve, que es lo que verifica, pues son hechos, son comprensibles, no se dispuso de la acción penal o no se afectó los derechos o se afectó responsabilidad por vía de estipulaciones o implicó renuncia a derechos de las partes, pues puede ser objeto de aprobación. Una estipulación obviamente vinculante, pero si no cumple requisitos es ilegal y puede afectar la estructura del proceso. Bueno, ahí traigo a colación varios referentes jurisprudenciales, 5696, 56.552, entre otros, en donde cuál ha sido la decisión ante estipulaciones inadecuadas, porque recuerdo uno de esos casos era atinente a un feminicidio donde estipularon prácticamente la exclusión de responsabilidad del vinculado a la causa penal. ¿De qué manera?
de la manera, dijeron, estipulamos que la persona del acusado el día de los hechos estuvo en la casa de tal a la hora de la ocurrencia del delito. O sea, la coautoría que le habían atribuido quedaba completamente inexistente. O sea, ya el juicio había sido completamente vaciado de contenido. Lo extraño, yo no sé por qué terminaron decretando en ese proceso pruebas atinentes a la presencia del implicado en el seno de los hechos y se practicaron. Y claro, el problema es que hay estipulación, hay prueba practicada sobre el particular. ¿Qué debe hacer el juez? El juez terminó valorando también la prueba, a pesar de que la estipulación decía algo distinto. Y los hechos que le condenaron. Bueno, precisamente en ese caso es donde se termina anulando el caso a partir de la celebración de la estipulación. Entonces, la celebración inadecuada de estipulaciones en donde haya disposición de la acusación, de la persecución penal, porque he visto casos donde inclusive prácticamente había una discusión álgida en otro, en lo que toca con la prescripción de la acción penal. No terminaba y el proceso se acabó. Entonces, tampoco ello es factible por vía de estipulación. Absolución perentoria. ¿Cuándo procede la absolución perentoria? 442. Finalizada la práctica de pruebas y ante la ostensible artificialidad. Entonces, suele ocurrir y en ocasiones se recurre al desistimiento de pruebas y echar mano del 442 sobre la absolución perentoria, pero resulta que la misma solamente es viable agotada la práctica de pruebas y siempre y cuando se trate de artificialidad objetiva. Eso no es ni siquiera necesario la práctica de alegaciones en este asunto. Pero en lo fundamental, pruebas practicadas a tipicidad objetiva. Solo allí cabe la absolución perentoria. Petición de absolución de la Fiscalía en juicio oral. Hoy está absolutamente claro. Nadie discute que esa, vuelvo yo a la segunda diapositiva en torno de la naturaleza absoluta, pura, del sistema acusatorio, de parte que retira los cargos y decide en sus alegatos finales reclamar la absolución del llamado a juicio. El fiscal. ¿Qué tiene que hacer él? Pues, antes, hasta el 2016, no recuerdo el referente que codificó la temática, pero lo que sí es verdad es que si la Fiscalía elevaba petición de absolución, había que atender. Hoy no. Hoy esa petición de absolución se entiende como derecho de postulación equivalente a lo que hace ya la defensa, ahora la procuraduría, ahora las víctimas, y no tiene carácter vinculante. ¿Qué es lo que vincula al juez? La prueba. Es la prueba. Al juez corresponde, a partir de la valoración probatoria, obvio, tomar en consideración las alegaciones, faltaba más que no se las tome en cuenta, pero es la valoración de la prueba la que me da la respuesta de lo por hacer el caso que corresponde. Pues decide con base en la valoración integral de las pruebas. La Fiscalía está obligada a ejercer la acción penal hasta obtener una decisión de forma. Bueno, dos casos que me van a servir ya para concluir. Este viene de la ciudad de Cali, el 21 de enero del año 2025, magistrado ponente, Roberto Benito Pérez Ortiz, Sala Séptima de Asuntos para Adolescentes. El caso, palabras más, palabras menos, víctima
menor de edad en una institución educativa. Ahí se trae el nombre institución educativa tecnológica industrial. Es abusada sexualmente por un compañero también menor de, bueno, se imputa, no hay aceptación de cargos, se acusan, se lleva a la audiencia preparatoria de rigor y se llega al juicio oral después de múltiples, plurales aplazamientos por las partes. Dije, el juicio oral comenzó el 11 de octubre y la víctima, ya siendo mayor de edad, incluso por escrito, le dijo al fiscal que no quería asistir, que alegaba motivos de salud mental debido al tiempo transcurrido, no quería someterse a la revictimización respectiva que entraña la concurrencia a declarar en el juicio. Y tajante fue entonces en que no iba a ocurrir a declarar. Bueno, ¿qué ocurrió? Ante los hechos de la Fiscalía, la Fiscalía renuncia a todas las pruebas y testigos, solicitando un fallo sustitutorio por no poder sustentar su caso. La defensa de Huesovia apoyó la petición de desistimiento y de manera inmediata se emite sentido de fallo absolutorio. El Ministerio Público, lo cierto es que solicita la actividad. Palabras más, palabras menos, la petición de utilidad está fundada en el hecho, por una parte, la acción penal no es disponible por ninguna vía y tampoco lo será por la vía del desistimiento probatorio. Lo único que le queda a la Fiscalía una vez presenta la acusación es llevar adelante su pretensión, practicando las pruebas. ¿Cómo? Es que mire, hay caminos libres que ya vamos a ver para llegar eventualmente a la práctica probatoria. No se dice que se llegue a una condena, no, que haga su trabajo, que cumpla con la tarea que complete, que practique las pruebas, que ya una vez se practican y el juez decide cosas distintas, pues eso es otra cosa. Pero lo que sí es verdad es que tiene que practicarse la prueba. Eso entrañó una afectación a la estructura procesal, violación al debido proceso y por tanto pide la impunidad. Caso 1. No lo resuelve. Caso 2. Este es del año 2020. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, Sala de Decisión Penal, magistrado Carlos Olarte. Bueno, en este, palabras más, palabras menos, para resumirlo, es en una localidad lejana, en el municipio lejano del departamento de Nariño, fue llamada por un conocido después de salir del colegio, porque supuestamente le había llegado una encomienda de su padre. Con ese engaño logró que ella llegara hasta el sitio donde él se encontraba y violentamente le ingresa a la residencia, la tira sobre un colchón y la despoja de su ropa y la viola. Se dio carnal. Esos son los hechos. ¿Qué ocurrió? El 28 de septiembre se legaliza la aprehensión, se atribuyó un acceso carnal violento. La Fiscalía presentó acusación. El juicio inicia el 3 de diciembre de 2019, momento en el que Fiscalía y Defensa renunciaron a la práctica probatoria y solicitaron la absolución del procesado. El juzgado de primera instancia absolvió al acusado, argumentando que no se había probado la materialidad del delito ni la responsabilidad penal dada el desistimiento probatorio y que se desconocían las razones de la no comparecencia de la víctima y su padre. También Ministerio Público y solicitan palabras más, palabras menos con la argumentación citada. Hay afectación de la estructura
estructura procesal, violación de los derechos de las víctimas, verdad y justicia, se requiere un juicio público contradictorio. Aquí, ¿cuál juicio contradictorio? ¿Cuál es prueba? Que no hubo prueba, sino que hubo fue desistimiento. Adicionalmente, pues habían serios indicios de las amenazas, tanto a la menor víctima como a su padre y su familia en general. Ahora, en ambos casos, la primera columna demuestra lo decidido en Cali porque ocurre que en algún momento en la decisión adoptada se hizo referencia a la absolución perentoria. Entonces, discurrió claro el Tribunal Superior de Cali en su sala de decisión para casos de adolescentes si era o no era aplicable, en efecto, la solución perentoria. Como ya vimos, solamente es viable practicar la prueba y a tipicidad objetiva, y que obviamente en ese caso no había ni práctica probatoria ni a tipicidad objetiva, y que se violentaba la estructura procesal, que hubo precusamiento de una prueba que ni siquiera se practicó en una recuperación del debido proceso, se enfatizó la obligación del Estado de investigar delitos sexuales. Acordémonos de la debida diligencia que se reclama en los casos de violencia basada en género, lo cual aquí se echaba de menos, y especialmente en casos que involucran a menores, que se deben garantizar el delante probatorio para asegurar el proceso. Este paso, palabras más, palabras menos, también alude a lo mismo, deja ver la obligatoriedad de la acción penal, los distintos actos disponibles, no disponibles de persecución, para concluir finalmente que no es viable el desistimiento probatorio, porque eso entraña un retiro de cargos, y que siendo ello así hay violación de estructura procesal y por lo tanto procede de nulidad. Si mal no estoy, hay hubo concursa de copias y hay reclamos para que se atendieran los llamados pues, de la víctima, para que se proteja su integridad y la de su propia familia. Y en ambos casos, el primero va a notar que no hubo fallo, sino que hubo una revisión de nulidad que fue resuelta en auto y que ese auto fue apelado por parte del Ministerio Público. En este segundo hubo sentencia condenatoria y hubo apelación proponiendo la nulidad y finalmente nulidad. Entonces, conclusión. La posibilidad de que la Fiscalía renuncie a la práctica de pruebas institucionales es un tema obviamente complejo. O sea, no es un tema de resolución simple, sencilla. Debo partir, claro, sí, de la premisa según la cual la renuncia de pruebas es viable, sí, ya veamos que sí, pero se entiende que la renuncia a la prueba es una renuncia razonada, condenada, por aquello de que yo ya no necesito X o Y testigo o este, ¿no? Ya mi teoría del caso está satisfecha, he cumplido la función correspondiente y por lo tanto el siguiente. Lo que no se puede es la renuncia parcial de prueba, digamos que sí. Renuncia total de pruebas o porque aquí debo precisar, porque en ocasiones yo tengo un caso en donde hubo, por ejemplo, práctica en un delito de tentativa de homicidio, si mal no recuerdo, tentativa de homicidio practicado, la pericia que da cuenta de las lesiones, la existencia, el cáncer, en fin, de unas lesiones a una mujer. Era una pareja, no recuerdo si era esposo, pero lo cierto es que se investigaba una tentativa de homicidio. ¿Qué ocurrió? Se practicó esa prueba y se practicó la prueba concerniente a la captura, porque hubo una captura de flagrancia y hubo señalamientos de víctima, llegada de la policía y la protección de la persona. Entonces, teníamos la prueba pericial del médico forense y prueba de
y no concluyó. Entonces, ¿qué es la historia? Desistió de la prueba. ¿Con qué se quedó ese proceso? Pues no se probó la existencia del hecho y la responsabilidad de la acusada. Y fíjense que en este caso bien pudo darse por prueba de referencia. ¿Sí? O sea, realmente sí hay caminos, sí hay caminos. Entonces, la renuncia total de las pruebas no es viable si implica disposición en tanto afecta la estructura procesal. Y traigo para finalizar un radicado que es el 63064 del 26 de marzo del año 2025 y lo hago por una razón sencilla. En ese caso, y perdónenme ya porque van a 5 minutos y queda un poco extenso, entonces resulta que en ese caso, lo resumo, también es en Bogotá, se trataba de una menor de edad y de un acceso carnal y actos que ocurrían en el interior de una residencia, primos, víctima y victimario. Y por las particularidades pues, del entorno familiar tenían pues, todos parientes y la menor compartía la habitación con el primo. O sea, estaban en la misma habitación la menor, el primo que era de más de 20 años, pero allí también estaba el hermano, sino que el hermano, la menor, trabajaba en las noches y solamente llegaba a las 11 de la noche. Entonces aprovechaba los momentos de soledad para acercarse a la cama de la prima, realizar tratamientos y demás. Los hechos finalmente se descubren es porque el padre de la menor, dado que era una casa que ni siquiera tenía puertas sino unas cortinas, entonces intempestivamente ingresa al sitio y descubre pues, la escena, la despoja su hija de la cobija y observa que se encuentra sin su pijama y la ropa. Ahora, resulta que en ese caso no fue ni el papá ni la menor a declarar. Ahora, parece ser que el victimario era el predilecto de los abuelos dueños de la residencia. Y la razón parecía estar ligada al hecho de que lo habían criado desde niño y que se había ocupado de sostenimiento y demás. Es más, se logró probar mediante la pericia de la psicóloga precisamente los malos tratos a los que venía siendo sometida la niña, ¿sí? Por los abuelos derivados de la denuncia penal. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué pasó? Pues algo que hizo supremamente bien la Fiscalía General de la Nación y lo tomó en su momento la referencia, que estaba videograbada y entró en la videograbación respectiva. Y con base en eso, finalmente, en primera instancia, absolvió, porque dijo que la sentencia no puede basarse en exclusiones de prueba de referencia. Segunda instancia, revoca y condena. Casación, confirma. La razón es muy sencilla. Es que a veces solemos tener la equivocación, porque normalmente en estos casos solamente hay un testigo y es víctima y las dos versiones. Ahora, ¿quién ha dicho que la prueba acompañante de la referencia tiene que ser prueba directa? No. ¿Sí? Es decir, aquí cabía muchas corroboraciones periféricas. La afectación psicológica en el infante, las condiciones en el relato del inmueble que daban exacta cuenta de que la descripción era verídica, la oportunidad del implicado porque residía en el inmueble, la misma habitación, digamos, malos tratos, si se quiere, que había tenido un infante. En fin, hubo muchas corroboraciones periféricas.
Entonces, dado que la referencia está acompañada de prueba indirecta, ¿sí? Que si se quiere, las corroboraciones periféricas no son más de prueba inicial. O sea, ¿qué están probados? Un hecho indicador. Varios hechos indicadores están probados. A partir de los cuales, por inferencia, podría yo deducir que los hechos ocurrieron de la manera real. Entonces, habiendo prueba acompañante de la referencia, porque no debo esperar en esos casos que haya confirmación exacta de la declaración de la verdad y finalmente se confirma. Entonces, debe concurrirse, agotarse en todo caso, y perdónenme rápidamente lo digo, en estos casos siempre la Fiscalía debe agotar todos los medios para que las pruebas se practiquen, no se puede desistir. Para eso está la conducción de los testigos, para eso está el optar ya por la indisponibilidad, la prueba de referencia. Es más, en ese caso le faltó meter la referencia del papá, porque había posibilidad de incorporarla como prueba de referencia admisible por evento similar a la autopuesta de disponibilidad por el padre. Él podría adaptarse, ¿no? Si se quiere, porque yo lo he hecho, por culminar desde la vía de la Procuraduría y de las facultades de dirección procesal, dando la orden respectiva para que realice las pesquisas de ubicación del implicado, inclusive que no lo he hecho, que pues, oiga, haga eso, y si no, para eso está la referencia, para que usted pueda recurrir, pero no así al desistimiento, porque podemos llegar a puntos como estos. Eventualmente, eso hasta es bastante discutible la posibilidad de intervención de la Procuraduría con las peticiones probatorias excepcionales, no obstante lo cual hay una pequeña limitación en punto a lo que corresponde a las facultades de la Procuraduría General de la Nación, y es que esa facultad está circunscrita a la etapa de fase preparatoria, audiencia preparatoria, por una parte, y por otro lado, que si se allega a la condición de prueba sobreviniente, la prueba sobreviniente está regulada para las partes, aun cuando aquí la sobreviniencia tendría relación con la situación de indisponibilidad, porque en muchos casos se decreta en sede del juicio oral porque hay una situación especial, que es la indisponibilidad que hay que acreditarse. Bueno, hay muchos cambios. Lo cierto es que ojalá que no se tenga que llegar a esas renuncias, porque vuelvo al punto de partida. Miren, puede ocurrir también, eso lo deben tener presente los fiscales, que todo esto también puede entrañar responsabilidades, porque no es disponible la persecución. Bueno, lo hice ya para terminar un poco rápido, que pena, pues creo que pues yo estaría dispuesto con mucho gusto a preguntas y demás. Lastimosamente el tiempo pues, ya se agotó, son las 8 de la mañana y les agradezco por su atención. No se preocupe, el doctor Juan Alejandro, que aquí lo volveremos a traer para que hagamos realmente discusión. Yo creo que aquí queda una cantidad de inquietudes. La sala penal del Tribunal del Distrito Judicial le agradece inmensamente a usted por ese aporte, por ese trabajo tan interesante, trabajo atinado, donde muestra no solo el análisis, sino su experiencia de lo práctico, y que nos plantea hipótesis bien interesantes que constituyen verdadera herramienta para la labor que nos incumbe a cada uno desde la perspectiva donde nos encontremos, bien sea como parte interviniente, de acuerdo, de parte de fiscalía o parte de audiencia. Definitivamente, de nuevo, muchísimas gracias, y gracias a todos y todas quienes nos acompañan y concurren acá. Un momento, por favor, doctora Mendieta. Gracias, muchas gracias, doctor Juan Alejandro, muy complacidos con su intervención, y creemos pues que se nos atravesaron un par de situaciones en el distrito el día de hoy, por eso muchos de nuestros asistentes habituales hoy no están, para que les llegue el mensaje de que los extrañamos.
Y queridísimo doctor, por supuesto, está de una vez invitado a regresar para estos y otros temas que sabemos que se manejan con absoluta solvencia. Yo quería aprovechar este momento para convocarlos nuevamente a la quinta Jornada Internacional de Derecho Penal y Procesal Penal que se llevará a cabo entre el 23 y el 25 de julio, en el que contaremos con la presencia de una muy nutrida representación de la Sala de Casación Penal y además de eso con la presencia física del doctor Juan Luis Gómez Colomer, que creo que es una de las presentaciones que viene desde España para acompañarnos en una reflexión muy importante de qué es o qué tenemos como sistema de enjuiciamiento en Colombia. Y adicionalmente, y especialmente para ustedes que han sido tan fieles en estos conversatorios, queremos indicarles que el doctor Juan Luis Gómez Colomer nos ha accedido a una charla gratuita que va a dar en este auditorio el día 23 de julio a las 10:30 de la mañana. Esto, por supuesto, pues tiene el cupo que da el auditorio, así que les rogamos que vayan planificándose para ese día a las 10:30 de la mañana. El doctor Juan Luis Gómez Colomer obviamente va a manejar un tema diferente y el tema que va a tratar es nada más y nada menos que el juez Robot, que es su libro pues insignia en este momento para hablar de la inteligencia artificial y la administración de justicia. Así que anoten su juez, porque obviamente tendremos que cerrar las puertas una vez por el auditorio. Muchísimas gracias a todos y buen día para todos.